Bueno, muy bien, damos comienzo entonces a la conferencia de prensa que les mencionábamos en la instancia anterior. Lo que nos convoca en esta oportunidad es informar sobre la tercera conferencia de gases de efecto invernadero en sistemas agropecuarios de Latinoamérica, lo que sería la Gala 2017. Nos acompañan para informarnos al respecto en la mesa el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, el presidente de INIA, doctor José Luis Repeto, el director de la Unidad de Cambio Climático de OPIPA del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Walter Ollanzábal, y integrante del comité organizador, la técnica investigadora, ingeniera agrónoma Verónica Siganda. Esta actividad se va a desarrollar del 4 al 6 de octubre en INIA La Estanzuela, con el apoyo del Ministerio, de la Facultad de Agronomía y del Fondo de Tecnología Agropecuaria, la Fontagro. Así que damos paso entonces a la ingeniera Verónica Siganda del comité organizador. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la introducción a la conferencia ya la hicieron, así que, bueno, como dice aquí, es la tercera conferencia de gases de efecto invernadero en sistemas agropecuarios de Latinoamérica. La estamos organizando desde INIA con el fuerte apoyo de Fontagro, del Ministerio de Ganadería y de la Facultad de Agronomía. ¿Dónde la vamos a hacer? Bueno, se decidió que era un buen lugar, una buena sede para el evento, hacerlo en INIA La Estanzuela, en el departamento de Colonia, y será en un mes, del 4 al 6 de octubre. Durante 3 días, el primer día se va a dedicar a un curso específico para la parte de gases, y los otros 2 días va a ser intensos de la conferencia. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Como todo congreso científico, es compartir los avances científicos, los conocimientos y las experiencias con todos nuestros colegas de Latinoamérica y del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque nos interesa seguir aprendiendo tanto en la cuantificación de los gases de efecto invernadero, en la cuantificación de la captura de carbono, y en la adaptación de nuestros sistemas al cambio climático y a la mitigación de sus emisiones. ¿Por qué nos interesa avanzar y profundizar en este tema? Seguramente los colegas van a hablar con más profundidad de esto, pero quería resaltar 3 puntos sobre todo. Bueno, sin duda que nos interesa desde el punto de vista medioambiental, nos interesa contribuir al conocer cuánto estamos emitiendo y cuánto podemos mitigar de esas emisiones, estamos contribuyendo a la reducción del calentamiento global del planeta. Como ustedes sabrán, los gases de efecto invernadero son los que causan el calentamiento de la atmósfera y por lo tanto de la Tierra y generan el cambio climático. Además, diciembre de 2015, se acordarán que se firmó el Acuerdo Climático de París. Uruguay se comprometió en ese acuerdo junto con 194 países, o ahora 193 porque Estados Unidos se retiró. Pero en ese acuerdo climático asumimos varios compromisos, entre ellos los de reportar nuestras emisiones, los de reportar nuestros planes de mitigación, y también hay un compromiso de lograr la neutralidad de las emisiones para el 2050, o sea, algo bastante muy desafiante, lograr que capturemos lo mismo que emitimos. Además, hay todo un tema del mercado agrícola internacional, donde existen potenciales barreras pararancelarias sobre nuestros productos agropecuarios. Por lo tanto, tenemos que estar bien preparados en conocer cómo son esas emisiones y buscar la forma de mitigarlas. Bueno, en cuanto a los disertantes de la conferencia, van a ser reconocidos investigadores de Latinoamérica, de Europa, Australia y de Nueva Zelanda. Aproximadamente el 50% de los disertantes son de Latinoamérica, incluyendo varios disertantes nacionales. Y los disertantes de Europa, sobre todo Reino Unido, España, son investigadores muy reconocidos en la temática, lo mismo de Australia y Nueva Zelanda. Tratamos de buscar, y de Estados Unidos, perdón, falta acá. Son todas personas, investigadores de mucha reputación. Nuestro público objetivo, sin duda que los investigadores, es un congreso científico, también estudiantes, técnicos y también todas las autoridades públicas del país y de Latinoamérica y del Caribe que están relacionadas a la toma de decisiones de políticas públicas medioambientales. Tenemos 5 áreas temáticas. Como leen así, una área temática dedicada a la cuantificación, a la mitigación del metano,
en los sistemas agropecuarios del metano entérico, o sea, del producido por el ganado bovino. También va a haber ciertas instancias donde nos vamos a dedicar a las emisiones del cultivo de arroz. Otra área temática dedicada a la cuantificación y mitigación del óxido nitroso en los sistemas agropecuarios, donde la mayor fuente de emisión del óxido nitroso en nuestro país es por la deposición de nitrógeno de la orina de los rumiantes. Otro punto es en el avance de la modelación de gases de efecto invernadero. También le vamos a dedicar un espacio importante a la huella y al secuestro de carbono, que es la otra pata de las emisiones que nos interesa, ¿no? Nos interesa conocer y cuantificar las emisiones, pero sí conocer nuestro potencial, y nuestros stocks de carbono y nuestro potencial de capturar carbono. Y otro punto que es la adaptación al cambio climático a las políticas públicas. Estas fueron las 5 áreas temáticas que se publicaron y hemos recibido, se han presentado resúmenes en las 5 áreas temáticas. Hemos recibido o aceptado más de 85 resúmenes científicos. Estos se van a mostrar en forma de pósters, donde habrá varias sesiones de pósters disponibles para que todo el mundo los pueda leer e interactuar con los investigadores, y algunas de los resúmenes enviados también van a ser presentaciones orales. Está prevista también una salida a campo. Como les decía también, el primer día de la conferencia está dedicado a un curso sobre la parte de procesamiento y análisis y publicación de las emisiones. Y además me parece importante resaltar que previo a la conferencia se va a destinar un par de días a un evento que va a convocar a varios investigadores de la región, convocados por el Procisur, pero un Procisur ampliado, donde también va a venir gente de Centroamérica, y van a discutir sobre un proyecto que se refiere sobre todo a la parte de secuestro de carbono y se asocia a la conferencia. O sea, esos investigadores seguramente van a estar luego presentes en la conferencia. Esta es la página web de la conferencia, así pueden entrar, revisar el programa con detalle. Ya están el 100% de los disertantes confirmados, la salida a campo, o sea que aquí pueden ver más detalles de la conferencia, registrarse y tener toda la información al respecto, y también pueden, una dirección de contacto donde pueden hacer todas las preguntas y sacarse todas las dudas que tengan respecto al evento. Bueno, por aquí era. Muchas gracias, y ahora le damos paso al director Walter Ollanzábal. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí para conocer detalles de esta actividad. Empezaría diciendo que el Ministerio desde 2010 ha dado una importancia muy particular al proceso de cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, las remociones de gases de efecto invernadero, y a comprender mejor cuáles son los factores que hay detrás para potenciar esas oportunidades en términos de reducir las emisiones o de aumentar el secuestro. Progresivamente se han ido instalando capacidades en el Ministerio para ello, y junto con ese desarrollo de capacidades se ha comenzado también a participar activamente en distintos ámbitos internacionales. Desde 2010 somos participantes desde el principio de la Alianza Global de Investigación de Gases de Efecto Invernadero en la Agricultura, que llegamos a presidir en el año 2013-2014. Estamos participando activamente de una iniciativa de FAO y otras organizaciones internacionales para establecer estándares que permitan adecuadamente considerar sobre bases comparables la performance de distintos productos de la producción animal en clave de gases de efecto invernadero y de otros impactos ambientales. También estamos participando ahora en una recientemente creada alianza de las contribuciones nacionales determinadas de los países para el Acuerdo de París, y vamos a ser uno de los 3 países que copreside esta alianza. Y bueno, y junto con Verónica somos participantes, autores de la revisión de las guías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático para estimar las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. Es muy importante para un país como Uruguay poder generar información nacional con validez para nuestros sistemas productivos, que nos permita reducir la incertidumbre de las estimaciones que se hacen cuando se utilizan factores por defecto que son proporcionados por las guías del IPCC para los inventarios. O sea, todos los países pueden reportar
porque si no tienen datos pueden usar los valores por defecto. Pero lógicamente usar valores por defecto tiene un par de problemas. Uno, tiene mucha incertidumbre porque no sabemos si ese valor por defecto realmente se corresponde con lo que nuestros sistemas productivos están emitiendo o secuestrando. Por otro lado, tiene el inconveniente de que a la hora de presentar nuestras contribuciones nacionales determinadas, esas contribuciones nacionales determinadas para el Acuerdo de París deben ser objeto de monitoreo, reporte y verificación. Hemos elaborado conjuntamente con otros ministerios la primera contribución, en este momento está en consulta pública, y si la han visto, habrán verificado que el sector agropecuario tiene una presencia muy fuerte en esta contribución nacional determinada para el Acuerdo de París, y esa presencia muy fuerte es debida a que el 80% de las emisiones del Uruguay está en el sector agropecuario, y el 100% de las remociones también, obviamente. En consecuencia, somos un país bastante atípico. Tenemos población baja, muchos rumiantes, bueno, poca industria, poco transporte, pero entonces tenemos muchas emisiones biológicas de la producción de alimentos y tenemos que encontrar las formas de comunicar a la comunidad internacional que estamos haciendo nuestra contribución. Y nuestra contribución pasa por 4 ejes principales que están en la contribución nacional determinada. Es en estimar el potencial para reducir la intensidad de emisiones por kilo de carne. Fuimos el único país del mundo que planteó una meta en reducción de intensidad de emisiones por kilo de carne producida y eso nos dio una visibilidad internacional realmente importante. La otra oportunidad es reducir las emisiones netas, es decir, hay emisiones brutas, pero también hay secuestro. Entonces, si aumentamos el secuestro, estamos reduciendo las emisiones netas a la atmósfera. Y también hay oportunidades en algunas actividades para reducir las emisiones brutas. Ejemplo, si el arroz de inundación continua pasara a sistemas de inundación intermitente, se produce una serie de beneficios, entre otros, una reducción muy significativa de las emisiones de metano. Bueno, cuantificar bien y en términos dinámicos la evolución de la performance del sector es fundamental. Si nosotros queremos en cada 5 años reportar nuestros progresos y usamos siempre los mismos factores de emisión, no reflejaríamos el cambio técnico. Esto es realmente claro, que necesitamos tener factores de emisión que no solo sean determinados por el país en base a investigación, sino que además sean capaces de copiar de alguna forma el cambio técnico. O sea, si hay una mejora de la dieta en el ganado, eso se traduce en una reducción de la intensidad de las emisiones de metano de la fermentación entérica, a que hacía mención Verónica, y que es la fuente de emisiones por lejos más importante del Uruguay, la fermentación ruminal. Entonces, bueno, este evento viene en un momento muy oportuno porque estamos apostando fuertemente a mejorar la calidad de nuestro reporte de emisiones y remociones y a desarrollar las cajas de herramientas para poder hacer el monitoreo, reporte y verificación. Y esas herramientas de monitoreo, reporte y verificación, y acá enfatizo algo, son clave para el acceso al financiamiento climático. Es decir, si no somos capaces de monitorear, reportar y ser verificados por un tercero, que es robusta nuestra estimación, es prácticamente imposible acceder a financiamiento climático, tanto en mitigación, pero también en adaptación, donde tendremos que también desarrollar nuestras cajas de herramientas con marcos de indicadores para demostrar que estamos avanzando hacia una producción menos vulnerable, más resiliente, etcétera. Así que bueno, desde nuestra unidad trabajamos muy coordinados con INIA en todos los temas de gases de efecto invernadero, no solo desde nuestra unidad, sino también desde otras áreas del Ministerio, como la Dirección de Recursos Naturales, la Dirección Forestal. Entonces, bueno, es un evento realmente muy importante y creo que es una oportunidad para participar, para capacitar y para que las instituciones designen representantes que, bueno, que aporten y que también aprendan unos de los otros de este proceso que es nuevo para nuestro país y en el cual tenemos que apostar a la mejora continua. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Y ahora le damos paso por el Instituto de Investigación Agropecuaria a José Luis Repeto. Buenas tardes.
El INIA tiene un especial interés en la organización de este evento en conjunto con las otras instituciones, no porque vayamos a empezar a entrar en el tema y a trabajar juntos con la gente del Ministerio a partir de este evento, sino porque ya se viene trabajando y nosotros vamos, si bien es un evento latinoamericano, vamos a convocar a los investigadores que hoy están escribiendo la historia del metano en el mundo, ¿no? Entonces es muy bueno a los equipos nuestros que trabajan poder interaccionar con ese panel de expertos. Y el papel de INIA es darle elemento científico a quienes están trabajando, a quienes defienden nuestros productos y a quienes comunicamos a nuestra población, porque la primera comunicación es a nuestra población. Nosotros podemos producir más y podemos al mismo tiempo cuidar el ambiente. Y eso, nuestra función es alimentar los datos científicos, no podemos dar opinión o dar sensaciones o emociones, tenemos que dar datos científicos. Y yo les voy a dar una buena noticia que por la humildad que ella tiene no lo dice, pero hace un mes se publicó de lo que yo conozco, el primer trabajo científico en una de las mejores revistas del mundo, del equipo de Verónica con la universidad, sobre cómo contaminan, midiendo exactamente el metano en los novillos y comen una pastura u otra. Ustedes después en los reportajes le preguntan a ella los datos que son sumamente interesantes. Y otra noticia interesante, voy a dar dos noticias, era una, para reafirmar cuál vemos nosotros que es nuestro camino. La otra es que ayer, un poco antes de que empezara el partido, creo, se ríe José Terra, la Junta de INIA hizo un gol casi como el de Valverde, porque hizo una apuesta que no tiene precedentes, puede tener un precedente en alguna otra área como en la salud animal, en ofrecerle al país una plataforma de investigación en cuidado del ambiente, con no menos de 7 lugares en todo el Uruguay, 3 en 33, 1 en Tacuarembó, Campo Natural, arroz, cultivo, los clásicos de Estanzuela, la de 50 y pico de años que ustedes conocen, y la de riego, ¿no? Con equipos muy sofisticados, las torres para medir cómo el conjunto de esos animales en el campo natural emite metano, óxido nitroso, amoníaco. Y realmente la idea nuestra es muy ambicioso, es una inversión muy importante, vamos a salir también a buscar socios. Y lo más importante es que ya emprendimos un camino, y en eso hay mucha responsabilidad del Ministerio, en que ese camino no es para recorrerlo solo. Hoy ya no lo soluciona un equipo de INIA, ni un equipo de una disciplina, de una especialidad. Hoy son equipos de muchas instituciones, de mucha disciplina. Entonces, la idea es poner esas al menos 7 plataformas, tal vez sumemos alguna más de la universidad, al servicio de la comunidad científica para aportar eso que nosotros tenemos que aportar. Dar conocimiento para mejorar nuestros procesos, para saber dónde estamos parados y para dar el elemento a los que están defendiendo nuestros productos con valor científico, que hoy es lo que piden en el mundo. Dice, ¿dónde está publicado? Bueno, hoy ya tenemos uno por lo menos publicado con datos muy interesantes. Nos acompaña José Terra, que es el que está dirigiendo este proceso, director de nuestro programa de sostenibilidad, o sea que también yo les sugiero a los que quieran profundizar en esta propuesta, que ya digo, tiene unas horas, que lo entrevisten después de la conferencia. Bueno, muchas gracias. Y dirige la unidad de avicultura también, ¿no? ¿De avicultura? ¿El gallo? Al gallo, sí. Bueno. Bien, muchas gracias, repito. Así nos va a defender en el exterior, ministro, con ese tipo de chistes. Le damos paso al señor ministro Tabaré Aguerre. Bueno, a prestarlo un rato. Bueno, muchas gracias. La verdad, sinceramente que este es un tema al que le prestamos una importancia y una dedicación estratégica a lo largo de la definición de los 5, que ahora son 6 ejes estratégicos. Y la verdad que cuando en abril o mayo del 2010 planteamos como el pilar central el concepto de adaptación al cambio climático y aclarábamos entre paréntesis sin descuidar el tema de la mitigación, sinceramente mucha gente se preguntaba por qué estaba en el mismo nivel de importancia de
inserción internacional o intensificación sostenible o desarrollo rural o algo tan obvio como esto que estamos haciendo, que es la articulación institucional. En ese momento habíamos definido de que la prioridad del Uruguay era generar una política o un conjunto de políticas vinculados al concepto de adaptación al cambio climático, por varias razones y con diferentes instrumentos. Por varias razones porque obviamente la enorme mayoría de nuestra producción, salvo lo que tenemos, la producción que está bajo invernaderos, es a la intemperie. Y los modelos indicaban una creciente variabilidad de los parámetros climáticos con un proyectado aumento de la frecuencia de los eventos extremos. Y en ese sentido, construir capacidades vinculadas a la adaptación al cambio climático o a los efectos en los padrones climáticos provocados por el calentamiento global para un país que tiene su economía basada en buena medida basada en la actividad agropecuaria y a la intemperie, tenía que ver con una política estratégica. Estratégica en tratar de generar instrumentos de transferencia de riesgo, como pueden ser los seguros, nuestro abordaje hacia los seguros por índice, estratégicos desde el punto de vista de desarrollar el riego como un elemento paliativo a uno de los eventos que con mayor recurrencia en el pasado ha afectado nuestra producción agropecuaria, aunque han sido los periodos de sequía, es decir, más bien las rachas secas que los periodos de sequía, porque no se necesita una sequía de 5 meses para afectar la producción. Alcanza en la mayoría de los suelos de nuestro país con que deje de llover en verano 8 o 10 días para tener afectación en la capacidad productiva de los cultivos. Y en ese sentido es por lo que se hizo el convenio con la Universidad de Columbia y se hicieron todos los trabajos de la Data Library y se generaron las informaciones que vinculan estadísticamente los periodos de rachas secas, es decir, la frecuencia de rachas secas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque adaptación al cambio climático, como dijimos la primera vez que hablamos de este tema, en mayo del 2010, cuando presentamos las 5 líneas estratégicas, si no me acuerdo mal, dije, se nos va la vida en la capacidad que tengamos de construir instrumentos de adaptación al cambio climático. Al mismo tiempo, un mes después, tomamos la definición de crear la mesa de estudio de las huellas de carbono de las 3 principales cadenas agropecuarias del Uruguay, que eran carne, lácteos y arroz en ese momento. Y un tiempo después empezamos a armar, por decir de alguna forma, o articular el primer documento que fue la primera aproximación a lo que podría ser la línea de base de la huella de carbono de las 3 cadenas productivas. De aquella situación donde este era un tema que lo manejaba el ingeniero Walter Ollanzábal, medio perdido en el escritorio de la OPIPA, a la situación que estamos hoy, en la cual estamos lanzando o convocando a través de ustedes a una conferencia internacional realizada en el Uruguay con la participación de expertos de alto nivel de América Latina, pero también del mundo, pero sobre todo que en el resto que en toda la institucionalidad haya gente trabajando este tema, es un cambio en este país donde las cosas cuestan mucho o demoran mucho tiempo en cambiar. A mí me parece significativo. Pero además de significativo, creo que es necesariamente estratégico, en línea con algunas cosas que casi todo lo que están acá estuvieron en el otro discurso, así que para no ser reiterativo, los aspectos de diferenciación y competitividad a los que hacía referencia, cuando estamos hablando de producción de alimentos y cuando estamos hablando de vender alimentos caros para consumidores de poder adquisitivo,
pueden tener el mismo valor proteico, pero tienen diferente valor de mercado dependiendo de si se produjeron sobre pastizales naturales que existían cuando llegó Hernandaria o si se produjeron sobre un Gatton panis en una selva subtropical que se deforestó para poner vacas. El concepto de cambio de uso de la tierra va a ser un efecto importante a tener en cuenta en la definición de los estándares de sostenibilidad y van a contribuir a un concepto que venimos manejando hace años, que no es nuestro, que se lo tomamos prestado a una publicación que hizo el ingeniero Gerardo Evi hace muchos años, que es el concepto del valor agregado ambiental. Intensificación sostenible puede sonar muy ético con nuestros nietos o para con nuestros nietos. Intensificación sostenible es mantener la capacidad productiva de nuestros agroecosistemas y de nuestros recursos naturales para las futuras generaciones, pero también es, si la aprovechamos inteligentemente, una oportunidad de diferenciación y de agregar valor por la vía de aquellos temas que son sensibles a los consumidores, a todos, no. Estos temas son sensibles para aquellos consumidores que tienen resueltas sus necesidades básicas insatisfechas, donde el problema no es consumir 1 kilo más de carne. De repente el problema es consumir 1 kilo menos de carne, pero la carne que consume, consumirla con algunos atributos que le generan otro tipo de satisfacción o que le generan otro tipo de tranquilidad por la preocupación que tienen vinculados a los aspectos ambientales, y dentro de los aspectos ambientales no hay fenómeno más global ni más investigado en los últimos años que el fenómeno del Niño en el Océano Pacífico y que los impactos vinculados al proyectado calentamiento global. De manera que haber definido una política que tuvo como su primera línea la adaptación al cambio climático y haber incorporado el concepto de mitigación indirecta, porque aumentar productividad de carne por hectárea es una forma de mitigar indirectamente, o sea, porque voy a producir más kilos de carne con la misma emisión y por lo tanto cada kilo que produzca adicional va a tener una carga de emisión por kilo de carne producida menor. Hacerlo desde un país que tiene ordenado con base científica el uso de los suelos de una manera responsable, que tiene como propósito limitar la erosión, pero que genera, para lograrlo, suelos con estabilidad, conservando materia orgánica, y conservando materia orgánica estamos impidiendo lo que normalmente pasa en sistemas que no están estabilizados, pido permiso para hablar porque acá están los especialistas, generando emisiones de carbono. Y por eso, en las contribuciones nacionalmente determinadas a las que hacía referencia Walter, hicimos mucho énfasis en poner como contribución de Uruguay no solamente la reducción de las emisiones, sino los aumentos de secuestro, y que cumplen el mismo efecto, porque yo puedo disminuir la emisión o puedo aumentar el secuestro. Y el secuestro más evidente es el que hice referencia en la conferencia de hoy, el secuestro de carbono que hacen los árboles. Ahora, el secuestro de carbono que hacen los suelos por un buen manejo es muy inferior al secuestro que hacen los árboles, pero es un símbolo distintivo de un efecto no definido como un objetivo de la política pública y que termina siendo sinérgica a lo que nosotros nos estábamos proponiendo. Cuando discutíamos con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y con algunos ministros en el Gabinete Nacional Ambiental de si era pertinente o no era pertinente incorporar el secuestro de carbono de los suelos, aparecieron algunas dudas de alguna gente que decía, pero ¿y tenemos base científica para sostener esto? ¿Tenemos suficientes antecedentes para sostener esto? Y quieren las casualidades o las causalidades, porque no fue todo casualidad, que unos días antes yo encontrara un bibliorato del año 1993, cuando di mi primera charla de producción de arroz sostenible en suelos de ladera en el norte, en rotación con pasturas, y encontré unos acetatos
Acá todos conocimos los acetatos, pero cuando mis hijos vieron los acetatos me preguntaron qué era. Encontré unos acetatos donde una de las transparencias tenía la ecuación universal de pérdida de suelo, como corresponde, pero tenía en un acetato una transparencia donde estaban los resultados en ese año, en el año 1993, tenía 30 años, o sea, la gráfica tenía carbono orgánico de suelo y acá abajo tenía años, y en el año 1993 el ensayo tenía 30 años de antigüedad y es el ensayo 60, creo que era el número 60, no me acuerdo qué número de la estanzuela, donde los que están acá recordarán agricultura continua sin fertilización, agricultura continua con fertilización, agricultura con rotación de pastura de ciclo largo, de ciclo corto, donde el nivel de carbono orgánico de suelo sube y baja en el periodo de cultivo y vuelve a subir en el periodo de pastura. Entonces, hoy, del 93 al 2017, pasaron 34 años, no, 24 años, ya me jubilé yo por las dudas. El ensayo tiene 60 años y el Uruguay tiene el ensayo que mide carbono orgánico de suelo o materia orgánica en el suelo según distintos manejos, tal vez, según me han dicho, el ensayo más prolongado. Y esa acumulación de conocimiento tiene que transformarse en mejor información para nuestros productores, pero también en un elemento de competitividad. Por último, y no quiero extenderme más, por último, actividades como esta, a las cuales estamos convocando, no solamente nos permiten realizar los aportes de lo que es la información producto de la elaboración científica del Uruguay, sino que fundamentalmente contribuyen a la construcción de capital humano, a través del conocimiento acumulado, pero también a la formación de nuestro capital humano. Tan importante para generar conocimiento como para generar datos nacionales, para alimentar y defender el monitoreo, reporte y verificación, así como para la negociación internacional de un tema que hoy no está en las mesas de negociación, pero que muy probablemente lo esté. No con la lógica de la huella de carbono, sino, pienso yo, con la lógica o con una visión mucho más global que medir exclusivamente el carbono, que va a tener con la calidad, que tiene que ver con la calidad de agua, que va a tener que ver con la calidad de las emisiones, pero también va a tener que ver con algunos indicadores asociados a términos de biodiversidad. Todos estos aspectos juntos son los que nos permite soñar con que la competencia por la hamburguesa sintética la vamos a tener que dar con estos atributos. Con precio no la vamos a dar compitiendo con Paraguay a $500 la hectárea y produciendo carne utilizando durante 20 años la materia orgánica generada durante varios siglos de monte, seguramente con dificultades de sostenibilidad en el largo plazo. El consumidor exigente del mundo, el que estaría dispuesto a comprar algo natural, diferente a la hamburguesa sintética, ¿cuál de las carnes piensan ustedes que va a elegir? Por lo tanto, estas cosas tienen que ver también con cómo corremos la carrera. Por lo tanto, yo lo felicito. Para mí es un orgullo y es un placer estar hablando de esto y reitero, me genera, y sé que a varios acá les genera una satisfacción muy profunda que estemos planteándonos esto como parte de la generación de conocimiento, pero al mismo tiempo con una visión estratégica de transformación de ese conocimiento en innovaciones. Porque en eso consiste esto, ¿verdad? Siempre digo lo mismo y disculpen que lo repita, o sea, aquella frase que dice: investigaciones en el proceso en el cual invertimos dinero para generar conocimiento, innovación es la otra parte del proceso donde invertimos el conocimiento para generar dinero. Y de eso se trata, de que nosotros logremos la aplicación del conocimiento para generarle más oportunidades a nuestra sociedad. Así que muchas gracias y lo felicito. Gracias, ministro.
Abrimos el espacio de preguntas. Allí hay una pregunta. A ver. Más que una pregunta, no sé si a Verónica o a Walter, una aclaración de un concepto para yo ubicarme en el tema. En los pocos conocimientos de este tema, que es muy árido, por el tema forestal y otros temas, yo tengo el concepto de que el Uruguay tiene un saldo positivo en lo que es la emisión y en lo que es el secuestro. ¿Es así? ¿Hay medidas de eso? Para ver dónde estoy parado, para empezar a preguntar, para empezar a hacerme la idea de esto, que para mí es, como dice el ministro, es fundamental por lo que nos van a pedir de aquí en mucho menos tiempo de lo que nos precisamos. Tengo idea de que tenemos un saldo positivo. ¿Es así? Bueno, las emisiones de CO2 provienen fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles. El secuestro de CO2 proviene fundamentalmente de actividades agropecuarias relacionadas con los cultivos forestales y los suelos. Entonces, en nuestros inventarios, de los cuales, como decía el ministro, desde 2010 el Ministerio tomó a su cargo la elaboración de los inventarios del sector, y eso fue una medida trascendental, sin la cual no nos hubiéramos apropiado del proceso para relacionarlo con las políticas públicas, ni para identificar cuáles son las necesidades de investigación, ni cuáles son los puntos débiles de nuestro inventario, y cómo los vamos mejorando. Es decir, pasamos de contratar consultores que nos traían un producto poco transparente y desconocido, a entender por dentro la carpintería de todo este asunto. Entonces, bueno, en el inventario nosotros contabilizamos las emisiones de CO2 del país y las remociones. Las remociones más importantes que tiene el país están ligadas a los cultivos forestales, como decía el ministro. Biomasa leñosa. En los periodos en que hay mucha plantación y poca cosecha, la plantación implica crecimiento y absorción de carbono por fotosíntesis. El momento de la cosecha implica una emisión, porque uno está cortando un bosque y está generando emisiones. Entonces, nosotros podemos hacer ese balance. Y durante los años de máxima plantación y un balance mucho menor de cosecha, teníamos mucha más remoción de CO2 que emisión de CO2. Un país completamente atípico. O sea, éramos emisores negativos de CO2. Mucho más que compensábamos nuestras emisiones producto de la quema de combustibles para el transporte y otros usos. En la medida en que el área forestal se va estabilizando, se empieza a emitir por cosecha lo mismo que se captura por replantación. Entonces tenemos un stock de carbono incrementado respecto al que tenía el pastizal previo a la plantación, y eso es un valor, porque eso es carbono que dejó de estar en la atmósfera y lo estamos manteniendo, y a su vez el flujo se empieza a achicar. Entonces la cantidad de CO2 que emitimos no alcanza a ser puede llegar a no alcanzar a ser compensada por el CO2 que secuestramos en comparación con el que emitimos en la misma plantación. Ahora estamos entrando en una fase en la cual hay un nuevo salto de incremento de las plantaciones y ya se está reflejando en nuestros inventarios, se va a reflejar con más claridad en el 2025, se va a reflejar aún con más claridad en el inventario de 2030, donde el secuestro va a ser muy superior. El secuestro en plantaciones va a ser muy superior a las emisiones por cosecha. Y entonces vamos a volver otra vez a una situación de fuertes emisores negativos de CO2. ¿Es esa una situación permanente? No, en algún momento nuevamente vamos a tender a estabilizar nuestras masas forestales y en realidad todo sumidero de carbono, también los suelos, tiene un momento de saturación. Es decir, que tenemos una ventana de oportunidad en los pastizales, no solo en las áreas agrícolas, sino también en los pastizales, por cambios en el manejo, aumento de la productividad de las pasturas, manejo del ciclo del carbono y del ciclo del nitrógeno combinado,
de secuestrar cantidades importantes de carbono. Esto, si bien a escala de Uruguay es pequeño, aprovecho para pasar el aviso, o sea, a nivel mundial hay mucho más carbono en los suelos que en la atmósfera. Entonces, el suelo es un importantísimo sumidero de carbono. Y cualquier país que esté mostrando que está haciendo acciones que incrementan sus stocks de carbono en el suelo, lo cual a su vez se asocia con la salud del suelo, con la productividad, con el aumento de la capacidad de almacenaje de agua, es decir, no es solo mitigación, es adaptación, es aumento de productividad, es aumento de la salud del suelo. Bueno, en esa medida tenemos ahora una ventana de oportunidad muy importante, mejorando el manejo del pastizal. Entonces, además de agricultura, pastizal, gran oportunidad, cultivos forestales, gran oportunidad. Muy bien, bueno, damos por finalizada la conferencia de prensa. Queda a disposición los especialistas para notas que deseen realizar. Muchas gracias.